Hola, y estamos ya en el capítulo 17 del libro de Mateo. Qué gusto que nos estés acompañando hasta ahorita. Y bueno, antes de leer, vamos a tener una palabra de oración. Señor Padre, gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar un día más, un despertar más. Bendice tu palabra en esta mañana y que nos guíe a través de lo que vivamos en el día de hoy, Señor. Gracias. Permite que tomamos decisiones correctas para nuestro bien, Señor. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leamos. Capítulo 17. Dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí notamos, pero sí, sin problema, cómo Jesús hasta tenía un hermano de la iglesia
que él decía, no, Dios me protege. Y se iba con la moto sin placas, sin esto. Y a veces lo agarraba a tránsito y tenía que pagar multas. Bueno, mordidas en realidad para que no se lo llevaran. Y yo le decía, ¿por qué no sacas las placas? Y su respuesta era que era mucho relajo y que era perder todo un día de trabajo. Y yo no comprendía cómo es que no podía perder un día de trabajo y prefería seguir dando mordidas. Y lo curioso es que, bueno, que Dios me cuide. Y no, no es así. Aquí en este pequeño detalle Jesús nos enseña que hasta en eso tenemos que dar ejemplo. Nosotros debemos de andar en regla. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, si estamos en un país que es nuestro país y podemos tener una placa, una licencia de manejar, tenemos que tenerla. Pero esa es una pequeña leccioncita nada más. Lo siguiente aquí creo que en Mateo menciona que se le aparece Moisés y Elías. Y Pedro, ahora sí que dijéramos, se saca de onda, ¿no? Pero la única razón por la cual de repente se sacó de onda es porque no comprendía. Y es que a veces no comprende las cosas. Y es normal. Pero aquí Elías y Moisés representan simplemente Elías de que no probó la muerte. Dios se lo llevó así. Y Moisés que falleció, pero lo resucitaron. Y los dos están en el cielo. Jesús iba a pasar eso. Iba a pasar la muerte e iba a resucitar. No lo iban a resucitar, iba a resucitar Él. Porque Él es vida en sí. Aquí entonces lo que dentro de las pláticas, lo que les trata de mostrar Jesús a Pedro, a los que estaban con el Pedro, Jacobo y Juan, era de que siguieran confiando en Él, de que Él era el que había de venir, Él era el Mesías. Y nota que esto no le pasa con todos. Jesús tiene un núcleo de amigos muy, muy cercanos. Y aquí dices, tenía preferencias. No, no tenía preferencias, pero son los que estaban más inclinados a conocer más a Jesús. Estaban inclinados más a conocer a Jesús. Entre más lo busques, más se va a revelar a ti. Ese es Jesús, ese es Dios. Entre más lo busques, más se va a revelar a ti. Por eso, durante este estudio, estas lecturas que tenemos cada día, deseo que para ti sea eso, el acercarte más y más y más a Jesús. De tal manera que cuando veas las señales, cuando esté por venir, sepas que es Él y estés emocionado por su venida. Que Dios te bendiga en este día.